Hoy te enseño cómo insertar un video de YouTube en una presentación de Canva rápido y fácil. Así que vamos con el tutorial. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Canva y vamos a hacer clic en la parte de presentación, crear diseño. Y vamos a seleccionar cualquier plantilla. En este caso voy a utilizar esta aquí. Le hago clic a aplicar a las 11 páginas. Espero unos segundos y listo. Para efectos de este video yo solo voy a utilizar las dos primeras hojas y voy a retirar los cuadros de texto para aquí luego poder insertar los videos de YouTube. Bien, entonces una vez que ya tengamos la plantilla lista, nos vamos a la barra lateral de herramientas y vamos a buscar la opción de aplicaciones. Hacemos clic. Y en la parte del buscador vamos a tipear YouTube. Le damos clic y nos van a aparecer diferentes opciones. Hay dos que se asemejan más, que es YouTube y YouTube Embed. Vamos a hacer clic en la segunda. Y nos va a aparecer esta lupita donde nosotros vamos a poder buscar el video que queramos insertar en nuestra presentación de Canva. Hay dos formas de hacerlo, les enseño, súper sencillo. La primera es colocando el nombre del canal. Por ejemplo, si yo tipeo el nombre de mi canal, que es mi nombre, me van a aparecer todas las opciones, todos los videos que yo tengo en mi canal de YouTube, para que yo lo pueda posteriormente seleccionar. ¿Ya? Entonces solo hago clic y automáticamente aparecerá en mi plantilla de la presentación. Esa es una forma, les enseño la segunda. La segunda es colocando ya no el nombre del canal, pero el nombre del video tal cual está publicado en YouTube. Por ejemplo, voy a colocar este de cómo grabar en Canva con tu voz y cámara web. Y les van a aparecer todas las opciones que existen con este video en YouTube. Miren, justo acá está la mía. Y otra vez hacemos clic y ya aparecerá en nuestra plantilla de nuestra presentación de Canva. Y también otra cosa que quería enseñarles es que no solo se puede agregar uno, sino que pueden agregar múltiples videos en una sola presentación. Vamos a hacer la prueba. Vamos a colocarle el mismo tamaño y vamos a buscar otros dos videitos. Hacemos clic y como verán carga súper rápido. Vamos a ajustarlos para que entren los 4 y rápidamente les voy a enseñar cómo guardar esta presentación para que al momento de mostrar la presentación puedan hacer clic en el símbolo de play y pueda reproducirse correctamente su video. Entonces, una vez que ya tengamos insertados nuestros videos, nos vamos a la opción de compartir, bajamos y vamos a buscar la opción de enlace público. ¿Por qué enlace público? En realidad ustedes también podrían descargarlo con la opción de Microsoft PowerPoint, pero existen unas pequeñas fallas en esta opción, ya que probablemente los videos no se vayan a poder reproducir en la misma presentación, sino los redirija a YouTube. Pero eso no es lo que queremos, así que vamos a hacer clic en el botón de enlace público. Nos va a aparecer esta ventana y hacemos clic en crear un enlace público, esperamos unos segundos y acá nos va a aparecer el link público que nos ha brindado Canva. Vamos a copiar y acto siguiente voy a abrir una pestaña en incógnito y vamos a copiar y pegar este link. Y listo, ya está. Vamos a probar página 2. Aquí está el primer video, hacemos clic. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Fabi Gorbina, bienvenidos a mi... Perfecto, ahora nos vamos al segundo slide que tiene los videos múltiples. Vamos a probar chicos, todos. ¿cómo están? Correcto. ¿Sabías que en Canva puedes poner... Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Fabi. Hola chicos, ¿cómo están? Perfecto. Y como vieron chicos, esta manera de poder agregar
o insertar estos videos en su presentación de Canva es súper rápido y fácil. Solo asegúrense de que al momento de compartir lo hagan a través del link público para que no tengan problemas para reproducirse los videos en la misma presentación. Y bueno, eso fue todo, chicos. Espero que les haya servido este tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal para seguir recibiendo más tips y hacks de Canva y herramientas digitales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!